Hola, somos el grupo 4 del curso de ópticas y ondas y a continuación presentaremos nuestro informe de laboratorio. El siguiente experimento tuvo como propósito principal analizar el comportamiento dinámico del sistema biela-manivela, un mecanismo fundamental en motores de combustión interna. A través de este estudio se buscó comprender cómo el desplazamiento y aceleración del pistón varían con el tiempo y con el ángulo de rotación de la manivela, utilizando para ello herramientas como el sensor Vernier, el software Logger Pro y el análisis en Python. El objetivo específico fue identificar y descomponer las componentes armónicas del movimiento, aplicando la transformada discreta de Fourier, o abreviado DFT, para aislar el primer y segundo armónico. Durante la experiencia se realizaron múltiples pruebas experimentales en intervalos de 1 a 20 segundos, con diferentes velocidades angulares. Se analizaron los datos obtenidos para cada prueba y se aplicaron multiplicadores de frecuencia en omega, ajustando valores como 2 quintos, 2.5 quintos, 2.6 quintos y hasta 3 quintos según la prueba correspondiente. Estos ajustes permitieron obtener un comportamiento suficientemente periódico en cada señal de aceleración, lo cual fue indispensable para aplicar correctamente la DFT. A lo largo del experimento, se observó que el movimiento del pistón no es perfectamente sinusoidal, aunque puede aproximarse a un movimiento armónico simple. La geometría del sistema, en particular la longitud finita de la biela, introduce desviaciones que se traducen como componentes anarmónicas. Esto se evidenció en la aparición de un segundo armónico claramente no visible en el aspecto de Fourier de la aceleración. Este segundo armónico no solo confirmó las predicciones teóricas, sino que también permitió cuantificar la distorsión generada por la estructura del sistema. Además, la presencia de este segundo armónico simple es más que un detalle técnico. Representa un aspecto fundamental en la ingeniería de motores, en sistemas reales, como motores de 4 cilindros. La acumulación de estos armónicos puede generar vibraciones mecánicas que afectan la eficiencia, durabilidad y confort del vehículo. Por tanto, entender su origen y comportamiento desde el laboratorio permite formar una base sólida para futuras aplicaciones en la ingeniería automotriz. En conclusión, la experiencia permitió validar experimentalmente la presencia de armónicos en el sistema biela-manivela, corroborar que el movimiento del pistón se desvía del más ideal y desarrollar competencias en la adquisición, análisis y procesamiento de señales físicas mediante herramientas computacionales avanzadas. Finalmente, a lo largo del desarrollo de este experimento se emplearon conceptos clave como aceleración, biela, pistón, armonía, anarmonía, DFT y Fourier, los cuales fueron fundamentales para establecer relación entre el modelo teórico y el comportamiento físico real del sistema analizado. Hola, en esta parte voy a explicar los métodos que seguimos durante el experimento. Primero, respecto al equipo utilizado, trabajamos con un sistema biela-manivela que simulamos en el laboratorio. Para ello, usamos un riel dinámico con escala que nos permitió el movimiento lineal del carrito, que representa el pistón. Este carrito fue conectado a una biela que a su vez se unía a la manivela, la cual simulamos con un sensor rotacional con disco de inercia. Además, utilizamos un sensor de movimiento Vernier para medir la posición, velocidad y aceleración del carrito y una interfaz Vernier para conectar ambos sensores a una laptop. Todo esto fue montado con soportes, tuercas y abrazaderas, asegurando la estabilidad y libertad de movimiento. Bueno, ahora paso a describir el procedimiento experimental. Primero, montamos todo el sistema, asegurándonos de que el carrito pudiera moverse libremente sobre la riel y que la biela estuviera bien alineada. Luego conectamos los sensores a la interfaz y la interfaz a la laptop, donde usamos el software Logger Pro. Configuramos tres velocidades de muestreo distintas, de 10, 20 y 30 Hz, y para cada una realizamos una toma de datos de entre 10 y 20 segundos, girando manualmente la manivela a velocidad constante. Les voy a mostrar a continuación para que lo puedan observar. Bueno, ahora como vemos en pantalla, les mostraré el procedimiento ya finalizado.
podemos ver que lo mueve a velocidad constante. Bueno, durante esta adquisición se registraron los datos de posición, velocidad y aceleración, tanto del carrito como del ángulo de rotación. Al final exportamos todos estos datos en formato texto usando nombres estándar para luego analizarlos en cuadernos de Python, como veremos más adelante. En la parte de resultados se presenta primero el ángulo versus el tiempo. Se nota que la curva es lineal, siendo reflejando un movimiento circular uniforme, aunque con pequeñas oscilaciones. En la velocidad angular versus el tiempo se denotan valores negativos, siguiendo una forma sinusoidal. En la aceleración angular se obtiene valores positivos y negativos, está siguiendo una forma sinusoidal. Los resultados obtenidos en las pruebas de 10 Hz se muestra una variabilidad tanto en la primera prueba como en la segunda prueba y como en la tercera prueba. Estas que son de 20 Hz se denota una gran variabilidad al igual que los 20 Hz, pero se obtiene que en la tercera prueba realizada se obtiene un ajuste sinusoidal, ¿no? Siendo perfectamente los datos de entrada, tanto el ajuste, la posición como la velocidad y la aceleración, obteniéndose la amplitud inicial como 0,27, la amplitud como menos 0,08, la velocidad angular como 3,35 y la desviación como menos 0,34. Acá se utilizó en la gráfica de la posición del pistón versus el ángulo de la manivela de esta prueba en particular, denotándose que es sinusoidal. Y se realizó la transformada de Fourier, teniendo en el primer armónico una amplitud de 0,97 y una frecuencia de 0,55 Hz. Se obtiene el segundo armónico, en donde su frecuencia es de 1,1 Hz, con una relación de dos veces la anterior. La amplitud se obtiene con 0,17, reflejándose acá. Este es el primer armónico y este es el segundo armónico. Muchas gracias. Bueno, de las 8 pruebas que mencionó anteriormente mi compañero, marcamos un rango de 1 a 20 segundos a todas las pruebas. Esto para ver el evolutivo de la señal. Además, para lograr el ajuste, realizamos una multiplicación de un factor importante, que es la cantidad de ciclos por segundos del omega, que más adelante voy a explicar un poquito mejor. Esto fue crucial para el ajuste no lineal. Ahora, para este caso vemos un poco de fluctuaciones y perturbaciones en la gráfica, en la señal, con respecto a nuestros datos de experimentación. Esto nos da a entender que el ajuste no es muy bueno o correcto, pero logramos hacer un ajuste no lineal con un multiplicador importante, que es el omega. Luego también hemos hecho prueba con otros datos. Esto con respecto a la prueba 1-2, donde también vemos perturbaciones y fluctuaciones tanto en la posición, en la velocidad y en la aceleración. También hemos realizado una prueba tercera, donde también vemos perturbaciones, por así decirlo, en la aceleración, en la velocidad y un poco en la posición. También vemos un poco de perturbaciones en otra prueba 2.1, que así como las anteriores hemos tratado de hacer un ajuste no lineal. En esta prueba también vemos más perturbaciones, aquí es un poco más notable, tanto en la velocidad también, que es importante. Y acá sí, para este caso, con respecto a esta prueba en particular, la prueba 2.3,
Es básicamente con lo que vamos a tomar como referencia, ya que fueron buenos datos, por así decirlo. Y aquí sí realizamos un buen ajuste no lineal. Esto gracias al multiplicador que antes mencionamos, pero en este caso hemos identificado un multiplicador de 2,5, que es la cantidad de ciclos por segundos. En este caso, aproximadamente la cantidad de ciclos eh, y el tiempo en segundos es de 7,5 a 12,5, que es 5 segundos. En este caso lo hemos tomado así para poder hallar este multiplicador que va al omega. Ahora, esto dando como resultado los valores ajustados, que en primer lugar tenemos a la posición de equilibrio con un valor de 0,2712, a la amplitud de oscilación de 0,0852. También tenemos a la frecuencia angular con 3,3575 radianes y al desfase con 0,3436 radianes. Ahora, también hemos seleccionado, dado a esta prueba que hemos tomado un buen ajuste, hemos seleccionado un rango de 1 a 12, donde vemos los ciclos mayormente visibles y un buen ajuste. Además, en esta serie de tiempo, también puedo decir que aproximadamente si realizamos un movimiento circular uniforme. Además, ahora con respecto a la relación de la posición, sí se comporta más o menos como una función sinusoidal, sin embargo existen leves asimetrías, pero podemos decir en general que tiene un movimiento sinoidal. Ahora, también hemos realizado otras pruebas, una prueba 3.1 donde en realidad vemos también perturbaciones, no creo que nos sirva, pero con esta prueba 3.2 también lo vamos a usar más adelante, porque también hemos tenido unos buenos datos. Luego, con respecto a la transformada discreta de Fourier, identificamos los dos primeros armónicos, donde básicamente tenemos al primer armónico, que es el fundamental, con una frecuencia de 0,55. Luego tenemos al segundo armónico, que básicamente es de la fórmula que recordamos, n por la frecuencia fundamental, que es la primera, con un valor de frecuencia de 1,1 Hz. Ahora, el primer armónico en el gráfico lo podemos identificar claramente, el grande. Luego también vemos el segundo armónico, que es el de acá, que podemos ver. Mm, Esto hay que tomar en cuenta que fueron tomados con la prueba 3.2, como mencioné anteriormente. Luego, ahora con el análisis espectral, vemos vemos densidad de bolitas, porque hemos cogido un rango para la aceleración del tiempo. En este caso, en el rango vemos un poco de uniformidad en estos ciclos que hemos escogido, 1, 2, 3, 4 y 5, en estos ciclos que hemos escogido, y con eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, esto ya es un gráfico que hicimos para que sea más representativo y se pueda identificar mejor los armónicos, el de acá, el primero y el segundo, para que sea más representativo y visible también el espectro de Fourier con sus armónicos identificados. Ahora, finalmente tenemos gráficamente esta reconstrucción que se nos pidió de la señal de aceleración mediante la suma de los primeros dos armónicos que hallamos previamente. Vemos que no es tan perfecto, pero se asemeja mucho a la señal original, al menos sigue el comportamiento. Sin embargo, hay muchas desviaciones que en realidad esto se debe a la pérdida de información de los armónicos siguientes que aparecen en la señal. Si bien efectos como resonancia
o errores experimentales pueden contribuir a la causa principal de los armónicos adicionales es la naturaleza no lineal, en realidad, del movimiento del pistón, inherente a la geometría del sistema vía la manivela. Esto está respaldado básicamente por tres puntos. El primero, por las ecuaciones teóricas que predicen múltiplos armónicos. En segundo punto, también la presencia de componentes espectrales en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y como tercer punto, también podemos decir que la ausencia de la cancelación de armónicos aparece en configuraciones reales de motores, como se discute en la sección de motor de combustión interna en la guía de laboratorio.